Hola y bienvenidos a este canal. En esta ocasión les traigo esta lectura de cartas que trata con dos estrellas de la India, Asim Riaz y Himanshi Khurana. Entonces voy a preguntar, como me lo han pedido, voy a empezar preguntando cuál es la situación actual de Asim Riaz. ¿Cuál es la situación actual de este actor indiano? Por favor, denme un mensaje acerca de cuál es la situación actual de Asim Riaz. ¿Cuál es la situación actual? Por favor, denme un mensaje. Situación actual de Asim Riaz. Gracias. Situación actual de Asim Riaz. Un mensaje, por favor. Un mensaje, por favor, acerca de cuál es la situación actual de Asim Riaz. ¿Qué mensaje pueden dar? Un mensaje acerca de la situación actual de Asim Riaz. Gracias. Situación actual, por favor, de Asim Riaz. ¿Qué mensaje pueden darme acerca de cuál es la situación actual de Asim Riaz? ¿Qué mensaje pueden darme acerca de Asim Riaz? Por favor, mensaje. Gracias. Muy bien. Veamos qué mensaje tienen las cartas acerca de la situación actual de Asim Riaz. Muy bien. Muy bien. El mensaje que veo para Asim Riaz es el siguiente. En el pasado, pueda que él se encontró en algún tipo de conflicto o quizás en algún tipo de controversia por algo que él dijo que tal vez estaba fuera de lugar, fue algo que ofendió a alguien. Entonces esto puede hacer o puede hacer también que haya revelado algún secreto o algo que no tenía que haber dicho, pero tiene que ver en el pasado, algo que él dijo. Son palabras que salieron de su boca que no tenían que haber salido y que esto le causó algún tipo de problema. Y tuvo la situación esa se le complicó un poco, que tuvo que quedarse quizá un tiempo fuera de la vista del público porque tenía que dejar pasar el tiempo para que como lo que dijo o la situación que había creado como que se calmara un poco. Eso es lo que veo en el pasado. Ahora, en el presente veo que la situación ha cambiado con él. Si él estaba en algún tipo de problema, esto se ha resuelto o se supone que se ha resuelto porque hay nuevos proyectos, hay nuevas cosas que él está haciendo en este momento, pero hay un cierto sentimiento aquí como que alguien tuvo que dar su brazo a torcer o tuvo que cambiar de opinión. Es como que se ha retractado de lo que dijo o de lo que piensa. No sé, ¿será que habrá acusado a alguien? No sé, hay algo aquí, algo así como que habló más de lo que tenía que hablar y ahora ha tenido como que tragarse sus palabras y aceptar. Aceptar quizás esto, que tiene que retractarse para poder entonces conseguir algún tipo de trabajo, como que alguien lo ha forzado a que se disculpe o a que diga que se equivocó, algo por el estilo. Porque si él no cambiaba de opinión, las oportunidades ya no iban a estar para él, entonces él se siente un poco ahora como que alguien ha decidido por él y él ha tenido que básicamente dar su brazo a torcer para poder entonces recibir
oportunidades o para poder estar donde quiere estar, pero no se siente muy bien con él mismo y pueda que esté todavía en un cierto conflicto, perdón, pero ese conflicto interno con esa persona que lo ha hecho que cambie de opinión o que ha doblegado su voluntad. Eso es porque se siente un poco como, como atrapado, como que está haciendo algo o está diciendo cosas que él en realidad no quiere decir o cosas que en realidad no siente, pero tiene que hacerlo porque sí, de esto depende su trabajo. Y básicamente la persona con quien se ha encontrado en conflicto es con una mujer. Una mujer, pero es una mujer que es un poco mayor que él. No es de la misma edad. Entonces, en ese tiempo, la situación en la que él está es como tratando de encontrarle el lado positivo a algo negativo y dejando ir todas esas cosas que en el pasado no le servían. Pero la situación actual en la que él se encuentra tiene que ver por algo que dijo y que ahora ha tenido que retractarse y o cambiar de opinión, porque esto que dijo o los pensamientos que tiene o la opinión que tiene como que no encaja con el pensamiento de otros, especialmente con las personas que están en el poder. Entonces esto ha hecho que él se dé cuenta de que tiene que básicamente dar su brazo a torcer. Eso es lo que veo en la situación actual de él. Veamos ahora cuál es la situación actual de su novia, Himanshi Kurana. Veamos. Muy bien, esta es la situación entonces de Himanshi Kurana. Por favor, denme un mensaje acerca de cuál es la situación actual de Himanshi Kurana. ¿Qué mensaje pueden darme acerca de la situación de Himanshi Kurana? Situación actual, por favor. ¿Qué mensaje pueden darme? Situación actual de Himanshi Kurana. Gracias. Situación actual de Himanshi Kurana, por favor, ¿qué mensaje pueden darme al respecto? Himanshi Kurana. Mensaje para Himanshi Kurana. ¿Qué mensaje tienen, por favor? Muy bien. Situación actual de Himanshi Kurana. Situación actual de Himanshi Kurana. Por favor, déjenme saber qué mensaje tienen acerca de la situación actual de Himanshi Kurana. Situación actual de Himanshi Kurana, por favor. ¿Qué mensaje pueden darme? Gracias. Muy bien, veamos cuál es su situación actual. Una pérdida. Muy bien. Esa es la situación, es el mensaje que veo acerca de la situación actual de Himanshi Kurana. Veo yo que en el pasado ella como que se alejó de alguien, se alejó de algo que le causaba tristeza. Tiene que ver quizá con los medios de comunicación. ¿Será que ella ha estado un poco alejada de los medios de comunicación
o ha buscado alejarse porque hay algo que le da mucha tristeza, tiene algo que la entristece y tiene que ver con una pérdida. Es una pérdida y por esta pérdida puede ser que alguien se alejó de ella y esto le ha causado mucha tristeza porque fue algo repentino, algo que no se lo esperaba, o puede ser algo que ella quería guardar en secreto, que los medios de comunicación como que lo dejaron saber y tiene que ver con una pérdida. Hay algo alrededor de ella que ella ha perdido y como que la situación quería, quizá ella quiso guardar esta situación como en privacidad, pero pueda que haya sido soltado a los medios de comunicación, pueda que alguien haya dicho algo al respecto y esto le ha causado tristeza porque ella quería mantenerse en secreto, pero es una pérdida que ella tuvo en el pasado. En el presente se encuentra en una situación un poco vulnerable porque ella sabe que, no sé, la situación que veo en el presente es como que ella sabe, ella es estrella, ella sabe su potencial, pero también tiene un cierto miedo porque hay una vulnerabilidad que siente como que, aunque ella sabe que puede llegar lejos, hay algo que le impide llegar más arriba de donde ella quiere estar. Es como que hay algo establecido que ella tiene miedo de que no va a poder pasar por esa barrera, como que alguien está manteniendo su éxito, como que lo están controlando y ella no siente como que no puede pasar más allá de lo que quisiera. Eso es lo que veo el mensaje en este momento, que aunque ella está en una estrella, siente que algo como que le priva esa oportunidad de llegar más lejos, de llegar a donde ella en realidad quiere llegar, porque tiene que ver con una institución que está bien plantada. Es como que alguien tiene el control de la situación, alguien tiene el control de su carrera y ella no puede hacer. Entonces se ve un poco imposibilitada por el momento en esta situación, pero está esperando hacer algo y está esperando como mensaje o contestación de dos hombres. Hay dos hombres. Hay un hombre que es un poco más adulto y es una persona de mucho poder y hay otro hombre que está como en conflicto. No sé si tiene que ver con las personas que manejan su carrera, pero hay dos hombres que están en un cierto conflicto porque quizá uno quiere ofrecerle algo, pero alguien más se opone, entonces ella en este momento se encuentra como en el limbo. No siente que su carrera está avanzando porque aunque pueda tener posibilidades, hay algo que también la detiene y esto es lo que le está causando ciertos problemas, pero está esperando que en el futuro recibir buenas noticias, como ella está esperando recibir buenas noticias de parte de un hombre, pero hay otro hombre que se impone en su camino. Entonces no sé si esto tiene que ver con su carrera artística, que tal vez ella tiene algún contrato con alguien y desearía quizás terminar ese contrato para empezar algo más lucrativo, pero por el momento es este conflicto que no puede desligarse, no puede irse, desasociarse de estas personas, porque básicamente por el momento ella está como anclada, está comprometida a seguir con esta persona, puede ser, como ya dije, puede ser en el trabajo o puede ser con alguien en el plano sentimental. Pero está esperando noticias y en ese momento eso es lo que está esperando, noticias, está esperando ayuda, que alguien quizá la libere de esta situación y esto es lo que en la situación actual, eso es lo que está esperando. Ayuda, quizás nuevas ofertas o quizás alguien que le pueda ayudar a cómo salirse de esta situación que la tiene amarrada, que la tiene estancada. Eso es lo que está básicamente esperando Himanshi Kurana. Esa es la situación actual de ella. Bueno, ahora preguntaremos cuál es la situación entre los dos. Entre los dos. Quiero ver cuál es la situación entre los dos, si son felices juntos, si van a mantenerse, si se van a casar, cuál es la situación entre los dos. Muy bien. Por favor, denme un mensaje acerca de cuál es la situación actual entre Asim Rias y Himanshi Kurana. Por favor, denme un mensaje acerca de la situación actual entre Asim Rias
y Himanshi Kurana. Denme un mensaje, por favor. La situación actual entre ellos. ¿Cuál es su situación? ¿Son felices? ¿Cuál es la situación entre ellos? Esa relación que tienen, ¿cómo está? ¿De qué mensaje pueden darme acerca de los dos? Situación entre ellos. Gracias. ¿Cuál es la situación entre Asim Riaz y Himanshi Kurana? ¿Qué mensaje pueden darme acerca de la situación actual entre ellos como pareja? ¿Qué mensaje pueden darme entre Asim Riaz y Himanshi Kurana? ¿Qué mensaje pueden darme acerca de la situación actual entre los dos? ¿Son felices? ¿Cómo es su situación en pareja? Gracias. Situación actual entre Asim Riaz y Himanshi Kurana. ¿Qué pueden decirme al respecto? ¿Qué pueden decirme al respecto? Por favor, un mensaje. Gracias. Bien. No sé qué pasará. Muy bien. Bueno, el mensaje que veo, el mensaje de las cartas es que esta relación entre Asim Riaz y Himanshi Kurana no es real. Esta es una relación más que todo para, no sé, como para llamar la atención, como para... Porque no hay amor entre los dos. No veo yo ninguna carta aquí que haya de amor. Más bien son cosas como que han sido destinadas de esta forma, como que alguien ha hecho este arreglo para llamar la atención, para que los dos se beneficien de ese lazo que supuestamente tienen entre los dos, pero en realidad no tienen nada que ver. Y en este momento hay algo que está sucediendo detrás de cámaras que es un secreto, pero que básicamente están como buscando la forma de cómo que el público se entere de que esta situación va a terminar, que esta relación no va a llegar más allá porque en realidad los dos no están, es nada más como un show, como que están poniendo un show de que sí están juntos, pero lo están haciendo básicamente porque alguien les ha prometido que al seguir este juego ellos van a lograr ganar algo, pero se han dado cuenta de que quizás el público no está muy contento con esta relación o como que algo no se ve bien, entonces no saben cómo arreglar la situación, pero entre los dos no veo que haya relación de amor, más que todo hay secretos y hay esperas, es como que alguien está esperando algo, no es una relación verdadera, según las cartas, esta relación es nada más por show, es nada más para crear esta situación en la que los dos como pareja llaman la atención porque quizás querían hacer como un power couple, algo así, para que así los dos lograran ganar fama o para que así los dos pudieran ganar más atención del público. Pero básicamente esta relación no es de verdad, esta relación es de mentira. Entonces por el momento los dos están esperando algo, quizás están esperando anunciar que la relación termina, porque están esperando que un secreto salga a la luz. Y veo que hay indiferencia y hay algo que están esperando, porque hay indiferencia, están esperando que algo termine. Entonces esto es lo que estoy viendo yo para estos dos personajes
que esta relación pueda que pronto salga a la luz que ya no están juntos. Y la razón por la cual pueda que digan que la relación termina es por conflictos de trabajo o conflictos de horario o conflictos de algo, pero los dos están en un tipo de conflicto de quizás no están buscando lo mismo en la vida o quizás como que, no sé, pero hay un conflicto que van a hacer, pero no conflicto entre ellos como pareja, sino que más que todo por situaciones, por factores que complican la relación, entonces mejor deciden separarse y cada quien sigue su camino. Eso es lo que veo entre la relación en el momento actual. Esto es lo que están esperando ellos, como están esperando que alguien les dé el go ahead de que ya esta relación terminó. Eso es lo que están esperando la luz verde para poder decir ya terminó. Entonces esto lo van puede que lo anuncien pronto, quiero ver, ya puede ser dentro del próximo mes, sino más un poco antes que eso, pero sí, la relación esta no es verdadera. Según las cartas, claro, según las cartas la relación no es de verdad, es nada más para llamar la atención. Y los dos como que ya están aburridos, ya quieren que termine. Bueno, voy a preguntar la última pregunta que me habían hecho, que quiere decir, ¿qué es lo que les depara el futuro qué les depara el futuro a los dos? Si esta relación va a continuar, si se van a casar, pero como ya dije, según las cartas la relación es de mentira, pero vamos a ver qué mensaje me dicen al respecto. Si la relación si la relación con ellos va a perdurar, cuánto tiempo más va a perdurar, si va a llegar a matrimonio, qué es lo que va a pasar, cuál es la situación del futuro, qué les depara el futuro, qué les depara el futuro a Asim Riaz y Himanshi Khurana en el futuro, en su relación, qué les depara el futuro. Por favor, un mensaje, qué les depara el futuro en su relación. Gracias. Y aquí el que no quiere es quizás Asim. Asim es el que no está interesado. No hay cartas de amor entre los dos. No. Y hay diferentes personajes aquí, como que tanto él como ella tienen otros intereses, pero por el momento, por este quizá contrato que tienen con alguien, no sé, no pueden dedicarse a las personas que en realidad quieren, pero Asim no está interesado en Himanshi por el momento, él está interesado en alguien más. Y esta persona en la que él está interesado es una persona que es, la forma como la conocen es porque es muy encantadora. Quizás es una persona que sonríe mucho o es una persona que es muy dulce al hablar o que hace películas en las cuales siempre sale de la niña buena, de la niña dulce. Esa es la persona que a Sim le gustaría tener a su lado. Himanshi, ella está viendo hacia el futuro, como que ella está más interesada en su carrera que en tener una relación amorosa. Quizás ella está viendo cómo cómo trabajar internacionalmente, algo así, porque ella está más que todo interesada en su carrera, pero hay alguien que sí está interesado en ella y es alguien con quien ella trabajó en algo. No sé si ella hace películas o si hace algo, pero ella ha trabajado con alguien en un proyecto y en el proyecto era como algo así muy dulce, muy romántico, no sé si hizo algo para Valentine's Day con alguien, pero es alguien que es muy dulce o que tiene que ver con amor o con esas ideas del amor, esa persona está interesada en ella, pero ella no está interesada en él. Entonces la relación no, ellos no se casan, porque por el momento la relación está basada en una mentira, está basada más que todo como en cosas de, no sé, como que para show, para llamar la atención, como que alguien decidió crear esta situación, esta relación para llamar la atención, pero no está basada en amor. Así me está interesado en alguien más y alguien está interesado en Himanshi, Himanshi está más interesada en su carrera. Bueno, eso es el mensaje de las cartas. Espero les haya gustado este mensaje. Digo la lectura y nos vemos en la próxima. Hasta luego.